El primer libro de los Reyes, la Biblia de las Américas. El rey David era viejo, entrado en días, y lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron, que se busque para mi señor el rey una joven virgen que le atienda al rey, y que sea quien lo cuide, que ella se acueste en tu seno y entrará en calor mi señor el rey. Se buscó una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa. Ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció. Entretanto Adonías, hijo de Hagit, se ensalzaba diciendo, «Yo seré rey», y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole, «¿Por qué has hecho esto?». Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y había consultado con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y los valientes que tenían David, no estaban con Adonías. Y Adonías sacrificó ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Sohelet, que está al lado del Enrogel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que Adonías, hijo de Hagit, se ha hecho rey y que David nuestro señor no lo sabe? Ahora pues, ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile, ¿no has jurado tú, oh rey, mi señor, a tu sierva diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues se ha hecho rey a Adonías? He aquí, mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y confirmaré tus palabras. Y Betsabé vino a ver al rey en la alcoba. El rey era muy anciano. Abisag, sunamita, le servía. Entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el rey. Y el rey dijo, ¿qué deseas? Ella le respondió, mi señor, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono. Y he aquí, ahora Adonías es rey, y tú, mi señor el rey, hasta ahora no lo sabes. Él ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no ha invitado a Salomón tu siervo. Y en cuanto a ti, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les hagas saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Pues sucederá que en cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y he aquí que mientras ella estaba aún hablando con el rey, entró el profeta Natán, e informaron al rey diciendo, aquí está el profeta Natán. Cuando éste entró en la presencia del rey, se postró ante el rey rostro en tierra. Entonces Natán dijo, mi señor el rey, ¿has dicho tú, Adonías será rey después de mí y se sentará en mi trono? Porque él ha descendido hoy y ha sacrificado bueyes, animales, cebados y ovejas en abundancia. Ha invitado a todos los hijos del rey, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, y he aquí, están comiendo y bebiendo en su presencia y gritan, «¡Viva el rey Adonías!». Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, hijo de Joiada, ni a tu siervo Salomón ha invitado. ¿Ha sido hecho esto por mi señor el rey? ¿Y no nos has declarado a tus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, «Llamadme a Betsabé». Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, «Vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente como te juré por el Señor Dios de Israel diciendo, tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo.
Betsabé se inclinó rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo: Viva para siempre mi señor el rey David. Entonces el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: Tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor. Haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle a Gihón. Que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel, y tocad trompeta y decid: Viva el rey Salomón. Después subiréis tras él, y él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y Benaya, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén, así lo diga también el Señor, el Dios de mi señor el rey. Como el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga su trono más grande que el trono de mi señor el rey David. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos descendieron e hicieron que Salomón montara en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. Y lo oyó Adonías y todos los invitados que estaban con él cuando habían terminado de comer. Al oír Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué hace la ciudad tal alboroto? Estaba aún hablando cuando, he aquí, llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: Entra, pues tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Pero Jonatán respondió y dijo a Adonías: Al contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. El rey también ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaya, hijo de Joiada, a los cereteos y a los peleteos, y ellos lo han montado en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gihón. Y de allí han subido gozosos y se ha alborotado la ciudad. Este es el ruido que habéis oído. Además, Salomón ya se ha sentado en el trono del reino, y aun los siervos del rey han ido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Que tu Dios haga el nombre de Salomón más célebre que tu nombre, y su trono más grande que tu trono. Y el rey ha adorado en el lecho. El rey también ha dicho así: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha concedido que se siente hoy en mi trono un descendiente mío mientras mis ojos lo vean. Entonces todos los invitados de Adonías se aterrorizaron y se levantaron, y cada uno se fue por su camino. Adonías tuvo miedo de Salomón, y se levantó, se fue y asió de los cuernos del altar. Y avisaron a Salomón diciendo: He aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón, y se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Que el rey Salomón me jure que no me matará a espada su siervo. Y Salomón dijo: Si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar, y él vino y se postró ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo: Yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo: Si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. También sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los 2 comandantes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató.
También derramó sangre de guerra en tiempo de paz, y puso sangre de guerra en el cinturón que lo ceñía y en las sandalias que tenía en sus pies. Haz, pues, conforme a tu sabiduría, y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. Mas muestra bondad a los hijos de Barzillai, Galadita, y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. Y he aquí, está contigo Simei, hijo de Gera, benjamita de Bahurim. Él fue el que maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahaín. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora, no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él, y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y se fue sepultado en la ciudad de David. Los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre, y su reino se afianzó en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz. Y añadió, tengo algo que decirte. Y ella dijo, habla. Y él le dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel esperaba que yo fuera rey, pero el reino ha cambiado de manos, y ha venido a ser de mi hermano, porque por voluntad del Señor era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, te ruego que hables al rey Salomón, pues él no te lo negará, para que me dé por mujer a Abisac sunamita. Y Betsabé dijo, muy bien, hablaré por ti al rey. Betsabé fue al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella y se sentó en su trono. Hizo colocar un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su diestra. Entonces dijo, te hago una pequeña petición, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, porque no te la negaré. Y ella dijo, que se dé a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Pide para él también el reino, pues es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por el Señor, diciendo, así me haga Dios, y aún más, si Adonías no ha hablado esta palabra contra su propia vida. Ahora pues, vive el Señor que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre David, y que me ha hecho una casa como había prometido, que Adonías morirá hoy mismo. El rey Salomón envió a Benaya, hijo de Joiada, y éste arremetió contra Adonías y lo mató. Entonces dijo el rey al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tu campo, porque mereces morir. Pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David, y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido. Así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí en Silo. Cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó a la tienda del Señor y se asió de los cuernos del altar. Y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaya, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Benaya entró en la tienda del Señor y le dijo, así ha dicho el rey, sal de ahí. Pero él le dijo, no, pues moriré aquí. Benaya llevó la respuesta al rey, diciendo, así habló Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, arremete contra él, mátalo y entiérralo, para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. El Señor hará volver su sangre sobre su propia cabeza, porque él arremetió contra 2 hombres más justos y mejores que él, y los mató a espada sin que mi padre David lo supiera, a Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá.
Su sangre, pues, recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, pero para David y su descendencia, para su casa y su trono, haya paz de parte del Señor para siempre. Entonces subió Benaia, hijo de Joiada, arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. En su lugar el rey nombró sobre el ejército a Benaia, hijo de Joiada, y el rey nombró al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Después el rey envió a llamar a Simei, y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén, vive ahí y no salgas de allí a ninguna parte, porque el día que salgas y pases el torrente Cedrón, ten por cierto que sin duda morirás. Tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Entonces Simei dijo al rey: La palabra es buena. Como ha dicho el rey mi señor, así lo hará tu siervo. Y vivió Simei en Jerusalén muchos días. Pero aconteció al cabo de 3 años que 2 de los siervos de Simei huyeron a Quis, hijo de Maca, rey de Gat. Le avisaron a Simei diciéndole: He aquí, tus siervos están en Gat. Simei se levantó, ensilló su asno y se fue a Gat a ver a Aquís para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gat. Pero informaron a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y había vuelto. Entonces el rey envió a llamar a Simei y le dijo: ¿No te hice jurar por el Señor y te advertí seriamente diciendo: el día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por seguro que ciertamente morirás? Y tú me dijiste: ¿la palabra que he oído es buena? ¿Por qué entonces no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que te impuse? Dijo además el rey a Simei: Tú sabes todo el mal que hiciste a mi padre David, que tú reconoces en tu corazón. El Señor, pues, hará recaer tu mal sobre tu propia cabeza. Pero el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme delante del Señor para siempre. Entonces el rey mandó a Benaia, hijo de Joiada, y éste salió y arremetió contra Simei y lo mató. Así fue confirmado el reino en las manos de Salomón. Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar, y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: Pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo: Tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue de agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: ¿Por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días.
y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor. Ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz y también dio un banquete para todos sus siervos. Por ese tiempo 2 mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo: «Oh, mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas, nadie de fuera. Estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras 2. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva estaba dormida, y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado luz». Entonces la otra mujer dijo: «No, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto». Pero la primera mujer dijo: «No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive». Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo: «Esta dice: este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto». Y la otra dice: «No, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive». Y el rey dijo: «Traedme una espada». Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo: «Partid al niño vivo en 2, y dad la mitad a una y la otra a la otra». Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo: «Oh, mi señor, dale a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo mates». Pero la otra decía: «No será ni mío ni tuyo, partidlo». Entonces el rey respondió y dijo: «Dar el niño vivo a la primera mujer, y de ninguna manera lo matéis. Ella es la madre». Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. El rey Salomón fue, pues, rey sobre todo Israel, y estos eran sus oficiales. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre el ejército, y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los oficiales. Y Zabud, hijo de Natán, un sacerdote, era amigo del rey. Ahiesar era el mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, estaba sobre los hombres sujetos a trabajos forzados. Salomón tenía 12 oficiales sobre todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa. Cada uno tenía que hacerlo un mes en el año, y estos son los nombres: Ben-Hur, en la región montañosa de Efraín; Ben-Decar, en Macás, en Saalbim; en Bet-Semes y en Elón Bet-Anán; en Ben-Geset, en Arubot del Eranzoco y de toda la tierra de Efer; Ben-Anidab, en toda la altura de Dor; Tafat, hija de Salomón, era su mujer; Baana, hijo de Ahilud, en Tanac; y Megiddo, y de todo Bet-Seán, que está junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Belmeola, hasta el otro lado de Jocmemán; Ben-Geber, en Ramot de Gaalt. Las aldeas de Jair, hijo de Manasés, que están en Galaad, eran de él. La región de Argob, que está en Basán, 60 grandes ciudades con muros y cerrojos de bronce, eran de él. Ainadab, hijo de Ido, en Manaim. Ahimás, en Neftalí, también se casó con Basemat, hija de Salomón. Baná, hijo de Usai, en Aser y Bealot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la región de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Él era el único gobernador que estaba en aquella tierra.
Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. La provisión de Salomón para un día era de 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina, 10 bueyos cebados, 20 bueyos de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. Porque él tenía señorío sobre todo el occidente del río, desde el Tisfa hasta Gaza, sobre todos los reyes al occidente del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Salomón tenía 40,000 establos de caballo para sus carros y 12,000 jinetes, y los gobernadores abastecían cada uno un mes. Al rey Salomón y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón no dejaban que faltara nada. También llevaban cada uno, según su obligación, cebada y paja para los caballos de tiro y los corceles al lugar donde debieran estar. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Disertó sobre los árboles desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Hiram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón cuando oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió palabra a Hiram diciendo: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios, a causa de las guerras en que se envió vuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Mas ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, no hay adversario ni calamidad. Y aquí pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David diciendo: Tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Ahora pues ordena que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos, y te daré salarios para tus siervos conforme a todo lo que tú digas, pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Y sucedió que cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: Bendito sea hoy el Señor, que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. Y envió Hiram respuesta a Salomón diciendo: He oído el mensaje que me enviaste. Haré lo que tú quieras en cuanto a las maderas de cedro y de ciprés. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar a donde me indiques, y allí haré que las desaten y tú te las llevarás. Entonces cumplirás mi deseo dando alimento a mi casa. Dio pues Hiram a Salomón todo lo que deseaba de las maderas de cedro y de ciprés. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo como alimento para su casa, y 20 coros de aceite batido. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. El Señor dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. El rey Salomón impuso una leva a todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, y los envió al Líbano, en relevos de 10,000 cada mes, y se quedaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa, y Adoniram estaba al frente de la leva.
Salomón tenía 70,000 hombres que llevaban las cargas y 80,000 canteros en las montañas, además de los 3,300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. Entonces el rey dio órdenes y sacaron grandes piedras, piedras costosas, para echar los cimientos de la casa con piedras labradas. Y los constructores de Salomón, los constructores de Hiram y los gibitas cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. Y sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el 2º mes, comenzó él a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante de la nave del templo tenía 20 codos de largo, conforme al ancho de la casa, y su ancho al frente de la casa era de 10 codos. También para la casa hizo ventanas con celosías. Junto a la pared de la casa edificó pisos alrededor de las paredes de la casa, tanto de la nave como del santuario interior, e hizo cámaras laterales en derredor. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, y el del medio tenía 6 codos de ancho, y el tercero tenía 7 codos de ancho, porque por fuera hizo rebajos en la pared de la casa por todo alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en las canteras, y no se oyó ni martillo ni hacha en ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. La entrada a la cámara lateral inferior estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al piso del medio y del medio al tercero. Edificó pues la casa y la terminó, y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro. También edificó pisos junto a toda la casa, cada uno de 5 codos de alto, y estaban asegurados a la casa con vigas de cedro. Y la palabra del Señor vino a Salomón diciendo: En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón fue y edificó la casa y la terminó. Luego construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro, desde el suelo de la casa hasta el techo. Recubrió las paredes interiores de madera. Recubrió también el piso de la casa con tablas de ciprés. Edificó los 20 codos del fondo de la casa con tablas de cedro desde el suelo hasta el techo. Así la edificó el santuario interior, el lugar santísimo. La casa, es decir, la nave delante del santuario interior, tenía 40 codos de largo, y por dentro de la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabazas y flores abiertas. Todo era cedro, no se veía la piedra. Entonces preparó el santuario interior dentro de la casa para colocar allí el arca del pacto del Señor. Y el santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo revistió de oro puro, y el altar lo recubrió de cedro. Salomón revistió el interior de la casa de oro puro. Puso cadenas de oro a lo largo del frente del santuario interior y lo revistió de oro. Revistió de oro toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. También en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín 5 codos. Desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas había 10 codos. El otro querubín también medía 10 codos. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. La altura de uno de los querubines era de 10 codos, y asimismo la del otro querubín. Colocó los querubines en medio de la casa interior.
Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Sus otras dos alas se tocaban ala con ala en el centro de la casa. También revistió de oro los querubines. Luego talló todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, el santuario interior y el exterior. Revistió de oro el piso de la casa, el santuario interior y el exterior. Y para la entrada del santuario interior hizo puertas de madera de olivo, el dintel y postes pentagonales. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las revistió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Hizo además para la entrada de la nave postes cuadrangulares de madera de olivo, y dos puertas de madera de ciprés. Las dos hojas de una puerta eran giratorias, y las dos hojas de la otra puerta también eran giratorias. Talló en ellas querubines, palmeras y flores abiertas, y las revistió de oro bien ajustado a la talladura. Edificó el atrio interior con 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor, y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes 8, la casa fue acabada en todas sus partes y conforme a todos sus planos. La edificó, pues, en 7 años. Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. Edificó la casa del bosque del Líbano de 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de cedros sobre las cámaras laterales que estaban sobre las 45 columnas, 15 en cada hilera. Y había 3 hileras de ventanas con celosías, una ventana frente a la otra en 3 filas. Todas las puertas y los postes tenían marcos cuadrados, una ventana frente a la otra en 3 filas. Hizo el pórtico de las columnas de 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y había otro pórtico delante de ellas, con columnas y un umbral delante de ellas. También hizo el pórtico del trono donde había de juzgar, el pórtico del juicio, y fue cubierto de cedro desde el suelo hasta el techo. Y la casa donde él había de morar en otro atrio dentro del pórtico era de la misma hechura. Hizo también una casa como este pórtico para la hija de Faraón que Salomón había tomado por mujer. Todas estas obras eran de piedras valiosas, cortadas a la medida, cortadas con sierras por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta la cornisa y por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras valiosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Y más arriba había piedras valiosas cortadas a la medida y cedro. El gran atrio tenía en derredor 3 hileras de piedras talladas y una hilera de vigas de cedro, igual que el atrio interior de la casa del Señor y el pórtico de la casa. Y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Fundió las 2 columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos, y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de las 2. Hizo también 2 capiteles de bronce fundido para colocarlos en las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel era de 5 codos. Había redes de obra de malla y trenzas de obra de cadenilla para las capiteles que estaban en la cima de las columnas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Así hizo las columnas y 2 hileras alrededor de la malla que cubría los capiteles que estaban sobre las granadas, y así hizo para el otro capitel. Los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas del pórtico tenían forma de lirios y medían 4 codos. Y había también capiteles sobre las 2 columnas junto a la protuberancia que estaba al lado de la malla, y había 200 granadas en hileras alrededor de los capiteles. Erigió, pues, las columnas en el pórtico de la nave.
Erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Y en lo alto de las columnas habían lirios tallados. Así fue terminada la obra de las columnas. Hizo asimismo el mar de metal fundido de 10 codos de borde a borde, en forma circular. Su altura era de 5 codos y tenía 30 codos de circunferencia. Y debajo del borde había calabazas alrededor, 10 en cada codo, rodeando por completo el mar. Las calabazas estaban en 2 hileras, fundidas en una sola pieza. El mar descansaba sobre los 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente, 3 mirando al sur y 3 mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos y todas sus ancas estaban hacia adentro. El grueso era de un palmo y el borde estaba hecho como el borde de un cáliz, como una flor de lirio, y tenía capacidad para 2000 batos. Entonces hizo las 10 basas de bronce. La longitud de cada basa era de 4 codos, su anchura de 4 codos y su altura 3 codos. El diseño de las basas era este. Tenían bordes y los bordes estaban entre las molduras, y en los bordes que estaban entre las molduras había leones, bueyes y querubines, y en las molduras había un pedestal arriba, y debajo de los leones y bueyes había guirnaldas a bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y sus 4 patas tenían soportes. Debajo de la pila habían soportes fundidos con guirnaldas a cada lado. La boca de la pila dentro de la corona en la parte superior medía 1 codo, y su boca era redonda como el diseño de un pedestal, de 1 codo y medio. También en su boca había entalladuras y sus bordes eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los bordes y los ejes de las ruedas estaban en la basa. La altura de una rueda era de 1 codo y medio. La hechura de las ruedas eran como la hechura de una rueda de carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todos de fundición. Y había 4 soportes en las 4 esquinas de cada basa. Sus soportes eran parte de la basa misma. Y en la parte superior de la basa había una pieza redonda de medio codo de alto, y en la parte superior de la basa sus soportes y sus bordes formaban parte de ella. Y en las planchas de sus soportes y en sus bordes grabó querubines, leones y palmeras, conforme al espacio disponible de cada una con guirnaldas alrededor. Hizo las 10 basas de esta manera. Todas ellas eran de una misma gran fundición, de una misma medida y de una misma forma. También hizo 10 pilas de bronce. En cada pila cabían 40 bastos. Cada pila medía 4 codos y sobre cada una de las 10 basas había una pila. Entonces colocó las basas, 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo de la casa, y colocó el mar de metal fundido al lado derecho de la casa hacia el sureste. Hiram hizo también los calderos, las palas y los tazones. Así terminó Hiram toda la obra que hizo para el rey Salomón en la casa del Señor. Las 2 columnas y los tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas, las 2 mallas para cubrir las 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 400 granadas para las 2 mallas, 2 hileras de las granadas por cada malla para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 10 basas con las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar, los calderos, las palas y los tazones, todos estos utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón en la casa del Señor eran de bronce bruñido. El rey los fundió en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Salomón dejó todos los utensilios sin pensarlos porque eran demasiados. El peso del bronce no se pudo determinar. Y Salomón hizo todos los utensilios que estaban en la casa del Señor, el altar de oro y la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 a mano derecha y 5 a mano izquierda, frente al santuario interior, las flores, las lámparas y las tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incenciarios de oro puro y los gozones para las puertas de la casa interior, el lugar santísimo y para las puertas de la casa, es decir, de la nave también de oro.
Así fue terminada toda la obra que el rey Salomón hizo en la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa del Señor. Entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, ante él en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la fiesta, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Subieron el arca del Señor, la tienda de reunión y a todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes y los levitas lo subieron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida ante él, estaban con él delante del arca, sacrificando tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al lugar interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar santo, que estaba delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo: El Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie, y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David, y por su mano lo ha cumplido cuando dijo: Desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que mi nombre estuviera allí, mas escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David: Por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David, y me he sentado en el trono de Israel como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Y he puesto allí un lugar para el arca, en el cual está el pacto del Señor que Él hizo con nuestros padres cuando los trajo de la tierra de Egipto. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos al cielo y dijo: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba, ni en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo tu corazón, que has cumplido con tu siervo David mi padre lo que me prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano como sucede hoy. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David mi padre lo que me prometiste diciendo: No te faltará quien se siente en el trono de David, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo mi padre David. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos
y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Si alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de su altar, en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer sobre su conducta sobre su cabeza, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de su enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti y confiesan tu nombre y lloran y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oran hacia este lugar y confiesen tu nombre, y se vuelvan de su pecado cuando tú los afligías, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar, y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Si hay hambre en la tierra, y si hay pestilencia, si hay tizón o añublo, langosta o saltamontes, si su enemigo los sitia en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, y que conoce su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y venga a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Cuando tu pueblo salga a la batalla contra su enemigo, por cualquier camino que tú lo envíes, y oren al Señor, vueltos hacia la ciudad que tú has escogido, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha desde los cielos su oración y súplica, y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y éstos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca, si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado, y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, y oran a ti vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la tierra, hacia la ciudad que has escogido, y hacia la casa que se ha edificado a tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objeto de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel para escucharlos siempre que te invoquen.
pues tú los has separado de entre todos los pueblos de la tierra como tu heredad, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios. Y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor, de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo, y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz diciendo: Bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Y que estas palabras mías, con las que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. Y el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante del Señor. Y Salomón ofreció como sacrificio de las ofrendas de paz que él ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa del Señor el rey y todos los hijos de Israel. Aquel día el rey consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí ofreció el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que estaba delante del Señor era demasiado pequeño para contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz. Así Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión, y todo Israel con él, una gran asamblea desde la entrada de Amat hasta el torrente de Egipto, delante del Señor nuestro Dios por 7 días y 7 días más, o sea, 14 días. Al 8º día despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y se fueron a sus tiendas gozosos y alegres de corazón por todo el bien que el Señor había mostrado a su siervo David y a su pueblo Israel. Y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo: He oído tu oración y tu súplica, que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo: no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirán: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Y sucedió al cabo de los 20 años, en los cuales Salomón había edificado las 2 casas, la casa del Señor y la casa del rey, Hiram, rey de Tiro,
había proporcionado a Salomón maderas de cedro y de ciprés y oro conforme a todo su deseo, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿Qué son estas ciudades que me has dado, hermano mío? Por eso fueron llamados tierra de Cabul, hasta hoy. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro, y este es el motivo de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa del Señor, su propia casa, el Milo, el muro de Jerusalén, Azor, Megiddo y Geser, pues Faraón, rey de Egipto, había subido y capturado a Geser, le había prendido fuego, había matado a los cananeos que habían en esta ciudad, y la había dado en dote a su hija, la mujer de Salomón. Y Salomón reconstruyó Geser y Bet-Horón de abajo, y Balat y Tadmor en el desierto en la tierra de Judá. Y todas las ciudades de almacenaje de Salomón que tenía, y las ciudades de sus carros, y las ciudades para sus hombres de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. A todo el pueblo que había quedado de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los hijos de Israel no habían podido destruir completamente, Salomón les impuso leva de servidumbre hasta el día de hoy. Mas de los hijos de Israel Salomón no hizo esclavos, porque ellos eran hombres de guerras, sus servidores, sus príncipes, sus capitanes, los comandantes de sus carros y sus hombres de a caballo. Estos eran los oficiales que estaban al frente de la obra de Salomón, 550, quienes supervisaban al pueblo que hacía la obra. Tan pronto como la hija de Faraón subió de la ciudad de David a la casa que le había construido Salomón, entonces él edificó el Milo. Y 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de paz sobre el altar que él había edificado al Señor, quemando incienso al mismo tiempo sobre el altar que estaba delante del Señor después que terminó la casa. El rey Salomón también construyó una flota en Esión-Geber, que está cerca de Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram a sus siervos con la flota, marineros que conocían el mar, junto con los siervos de Salomón. Y fueron a Ofir, y de allí tomaron 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan obscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Entonces dijo al rey: «Era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían, hasta que he venido y mis ojos lo han visto, y he aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha agradado de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia». Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las de la reina de Sabá que dio al rey Salomón. También las naves de Hiram, que habían traído oro de Ofir, trajeron de allí gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo balustres para la casa del Señor y para el palacio del rey, también liras y arpas para los cantores,
Esa clase de madera de sándalo no ha entrado más ni se ha vuelto a ver hasta hoy. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso pedirle, además de lo que le dio conforme a su real magnificencia. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. El peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro, sin contar lo de los mercaderes, las mercancías de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernantes de la tierra. Y el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 siclos de oro en cada escudo. También hizo 300 escudos de oro batido, usando 3 minas de oro en cada escudo, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil, lo revistió de oro finísimo. Había 6 gradas hasta el trono, y por detrás la parte superior del trono era redonda, con brazos a cada lado del asiento y 2 leones de pie junto a los brazos. Y 12 leones estaban de pie allí en las 6 gradas, uno a un lado y el uno al otro. Nada semejante se hizo para ningún otro reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. También todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguna era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón. Porque el rey Salomón tenía en el mar las naves de Tarsis con las naves de Hiram, y cada 3 años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría, y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año. Salomón reunió carros y hombres de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 hombres de a caballo, y los situó en las ciudades de carros y en Jerusalén junto al rey. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto precio. Y se importaba un carro de Egipto por 600 siclos de plata, y un caballo por 150, y de la misma forma los exportaban a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor, como la había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces a él, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo,
no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que te daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad Edomita. Este era del linaje real de Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edom, y Joab, el comandante del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta que dieron muerte a todos los varones en Edom. Hadad huyó a Egipto, él y algunos edomitas de los siervos de su padre con él, siendo Hadad aún un muchacho. Salieron de Midian y fueron a Parán. Tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, que dio a Hadad una casa, le asignó alimentos y le dio tierra. Y halló Hadad gran favor ante los ojos del Faraón, que le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz a su hijo Genubat, a quien Tapenes destetó en casa de Faraón, y Genubat permaneció en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Pero cuando Hadad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres, y que Joab, comandante del ejército, había muerto, Hadad dijo a Faraón: «Despídeme para que vaya a mi tierra». Entonces Faraón le dijo: «¿Qué te ha faltado junto a mí, que ahora procuras irte a tu tierra?» Y él le respondió: «Nada, sin embargo, debes dejarme ir». Dios también levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había oído de su señor Hadad-Ezer, rey de Soba, y había reunido consigo hombres y se había hecho jefe de una banda de merodeadores. Después que David mató a los de Soba, y fueron a Damasco y permanecieron allí, y reinaron en Damasco. Fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón, además de la maldad hecha por Hadad, y aborreció a Israel y reinó sobre Aram. Y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este Jeroboam era guerrero valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías, silonita, lo encontró en el camino. Ahías había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, los rasgó en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: He aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Porque me ha abandonado, y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y Quemos, dios de Moab, y a Milcón, dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que deseas, y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno, y andas en mis caminos, y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y afligiré la descendencia de David por esto, mas no para siempre. Salomón procuró dar muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto,
y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar.